Muy buenas amigos de Fútbol con Carisma. Primer vídeo en el que voy a dejar verme. Hoy no vengo solo, nos estamos volviendo internacionales. Los anteriores colaboradores que hemos tenido han sido todos de mi tierra, de España, pero hoy traemos desde Canadá, aunque él es, bueno, es parte del mundo, de Chile, de Cataluña, de Italia, de todos lados. Jordi, ¿cómo estás, Jordi? Hola Tyler, muy bien. ¿Y tú? Un gusto estar aquí. Un placer tenerte aquí por fin. Fiel seguidor de la Juventus, que tiene un mote que a mí no me sale nunca. Jordi, ¿cómo dices que te llaman? El Pinturicchio. 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 Pues hoy veníamos a hablar del Calciopoli, el famoso incidente que ocurrió en el año 2006, antes del Mundial de De Alemania. Alemania, que sacudió el fútbol italiano y del que tú, como fiel seguidor de la Juventus, pues conoces bastante bien porque tu equipo lo sufrió más que ningún otro. Y si te parece, pues podrías explicarnos qué fue así el Calciopoli a grandes rasgos. Sí, claro. Bueno, el Calciopoli es el episodio más oscuro en la historia del calcio italiano, sin duda. Paragonable, dicen, con el fallecimiento del Gran Torino en la década del 40, del 60, perdón. Pero, claro, enlutó todo el fútbol italiano y todo lo que se había hecho por mucho tiempo. Prácticamente es el amaño de partidos, eh, teniendo una cúpula donde estaban directivos de la Juventus, directivos del Milan, de la Lazio. De hecho, el presidente de la Lazio, Lotito, que hoy día sigue presidiendo, estuvo muy metido en el tema. Fiorentina, Regina y también algunos equipos de Serie B que tienen menos importancia. En práctica, esto hablaba de sobornos o dirección de arbitraje para beneficiar o no beneficiar a algunos equipos. Y entre ellos están los que hemos nombrado. Sin Sí, o duda es sea, la parte más básicamente, triste. básicamente lo que viene a ser la cúpula de estos clubes importantes designaban árbitros a dedo con la intención de beneficiar a sus clubes, ¿cierto? Efectivamente. Y bueno, y además surge también de que los otros árbitros, si querían seguir arbitrando en Serie A, no podían perjudicar a estos equipos. Si es que así lo hacían, dentro de 2, 3 semanas, máximo un mes, terminaban en Serie B, Serie C o Serie D, dependiendo de cuán grave era la falta de ayuda hacia ciertos equipos. Madre mía. Bueno, podríamos hablar ahora mismo de cómo se descubrió todo esto, Uh -huh. ya que pasó justo antes del Mundial, como decíamos, pero la mayoría de los casos de los que se trataban era de una temporada anterior, de la 2004-2005. Exacto. Bueno, esto es el juzgado de Nápoles designa a un grupo de investigadores que se hacen llamar los offside, como nombre clave, eh, y justamente empiezan a investigar que el 2004 Luciano Moggi, que era el director técnico del CEO de la Juventus, luego un partido donde la Juve no tiene un penal muy claro, que fue una mano. Moggi baja al camarín, cuando termina el partido, baja al camarín de los árbitros, los insulta a todos, luego sale diciendo no hay problema, hay que respetar lo que los árbitros digan, pero luego empiezan a ver que Moggi empezó a llamar tanto a gente encargada como al presidente de la FIG, que es la Federación Italiana de Calcio, eh, para que le quitasen la patente al árbitro. Y a los otros, a los cuatro ayudantes, los llevasen a Serie B. Y al cuarto árbitro a Serie C, según mal no recuerdo. Eh, y ahí es donde comienza todo el tema, ya fue las primeras escuchas. A Moji le interceptaron más de 100.000 llamadas, de las cuales 200 fueron a prueba el año 2006. Eh, y fue un proceso bastante largo porque, como te comentaba, si es que tú no apoyabas a la Juve o al Milan o a la Fiorentina o a estos equipos que te comenté como la Lazio, tenías este tipo de repercusiones en tu carrera y no ibas a poder seguir hacia adelante. Pero una pregunta ahora que estás hablando de esto, si tenías que beneficiar como árbitro a la Juve, al Milan, a la Lazio, a la Fiore, cuando se enfrentaban entre ellos, ¿qué órdenes había? Mira, de hecho hay 19 partidos que justamente fueron estudiados y el primero de ellos es Regina Juventus del 6 de noviembre de 2004. Y en ese partido la Regina gana 2-1 a la Juve. Mm. Pero la Regina también era parte del Calciopoli.
porque no sé si tú recuerdas la Regina en algún tiempo, el Parma también lo fue, el Siena, eran la cantera de equipos grandes. Sí. Entonces, para que esos equipos no bajasen a Serie C o Serie D, lo mantenían entre Serie A y Serie B, Serie A y Serie B. Y eran beneficiados para mantenerse en eso, pero sacaban jugadores bastante talentosos. Y también eso hacía, por ejemplo, que Juventus en ese caso perdiera. Hay partidos, por ejemplo, Roma-Juventus, que la Juve gana 2-1. Hay otro que es Inter-Fiorentina, que el Inter gana 3-2. Pero eso también era en función de que, permiso, que tengo aquí unas tablas con los años. Por ejemplo, el segundo lugar fuese la Roma asegurada o fuese el Milan, eh, o el campeón fuese el Milan o la Juventus, se buscaba eso. Entonces los equipos más poderosos se repartían un poco la torta prácticamente desde el 91 hasta el 99. Ganó el Milan 5 partidos, o sea, 5 campeonatos, y la Juve ganó 3. Entonces, como tú ves, se repartía entre algunos. O sea que más o menos lo que se investigó fue básicamente la temporada 2004-2005, pero esto venía de mucho antes. No se sabe y no se supo, se presume que puede venir de antes, pero no hubo ninguna prueba para demostrarlo. Ujú. Y las escuchas telefónicas, como te digo, fueron más de 100.000. Entonces, solamente se habla de la temporada 2004, que finalmente no tuvo campeón. Tiene el segundo lugar, que es el Milan, se quita el campeón. Y la 2005, que es la que el Inter, al ser tercer lugar, termina siendo el campeón. Sí. Porque el segundo era el Milan y el primero era la Juventus. Entonces, no se sabe hacia atrás. De ahí te voy a hablar un poco una teoría conspiracional que hay sobre el Inter, que el Inter fue el que creó el Calciopoli, pero eso vamos a ir más adelante, y justamente por las temporadas para atrás, que el Inter no salía campeón desde el 89. Hombre, claro, si los que están siempre campeones son los dos de siempre, el Milán y la Juve, pues el tercero en discordia puede pensar, esto hay que frenarlo de alguna manera y si en el campo no se puede, pues Buscamos por fuera. es que los italianos para todo este tipo de cosas de mafias y cosas así son increíbles, ¿eh? Mejores. Pero bueno, al final solo hubo un damnificado grave realmente de todo esto, porque aunque hubieron penalizaciones para el Milán, para la Fiore, para la Lazio, realmente quedó en todos estos equipos en 100.000 euros y una deducción de puntos de 3 puntos en el caso de la Fiorentina y de la Lazio y 8 puntos para la siguiente No, temporada. la Fiore tuvo menos 30. ¿Perdón? Menos 30 la temporada 2006 y menos 15 la 2007. No, me refiero No para la recuerdo. temporada nueva que se avecinaba después del Mundial, la 2006-2007. Empezaron la Lazio y la Fiorentina empezaron con -3, la No, menos 30. 2006-2007. ¿Eh? Menos 30 fue la propuesta y quedaron con menos 15. No, 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 no. Al final quedaron. Lo que tú estás diciendo es lo de la temporada 2005-2006, que les restaron 15 puntos. Ah, puede ser. Yo me refiero que Puede cuando ser. empezó la temporada 2006-2007, el único damnificado grave fue la Juve, porque esa Sí, temporada claro. la empezaría en la Serie B, la segunda división, mientras que la Lazio y la Fiore Milan, empezaron con -3 sí. y el Milán con -8 y una multa Ujú. económica de 100.000 euros, que para estos equipos es limosna. Exacto. Pero la Juventus sí tuvo problemas graves porque bajó a la Serie B y tuvo que vender prácticamente a casi todos sus jugadores. Así Grandes es. nombres, pues Zlatan Ibrahimovic, Thuram, Cannavaro, Patrick Vieira, Zambrotta, el que me habías comentado, Emerson. Emerson, Sí. o sea, un equipazo Mutu. total. Adrián Mutu, que era la reserva. Adrián Sí. Mutu es uno de Ahí esos. pasa el Chelsea. Me encantaba Adrián Mutu. En Italia creo que estuvo en el Parma primero. Sí. Jugador rumano buenísimo, me encantaba, pero que en el Chelsea pues parece que tuvo cierto hobby, por Sí. llamarlo de alguna manera. Creo que fue sancionado, Efectivamente. no sé si, por lo menos creo que 2 veces por cocaína, creo que fue, o marihuana, creo que fue Bueno, cocaína. tenía casi prácticamente todos los hobbies que podía. que podía. Tenía ese tipo de cosas. También tenía algunos videos con algunas chicas que en concentraciones que le generaron muchos problemas. Drogas, mucho alcohol, problemas con la... Recuerdo, yo recuerdo al ojo, o sea, 3 o 4 veces que lo detuvieron por manejar ebrio y generar golpizas. Era un jugador bastante complicado. Sí, sí, no, en el campo era muy bueno, pero recuerdo todas estas historias y es un futbolista de estos que a mí me gustan, como digo yo, con carisma, Sí. que
es más lo que llama más la atención lo que pasa fuera del campo que dentro en este Sí. tipo de futbolistas. Y Adrian Mutu en el Parma, en la Juventus no tanto, pero en el Parma me fascinaba. Y luego en el Chelsea pues prácticamente arruinó su carrera. Creo que después volvió a Italia, no sé si a la Fiorentina, me parece. Le perdí la pista en Chelsea. Sé que Porque como tú volvió dices, después a Italia bajó y muy creo, grande. si mal no recuerdo, no sé si volvió al Parma de nuevo o a la Fiorentina. Me parece que fue a la Fiorentina. Pero bueno, Sí, sí. por suerte para la Juve se quedó un puñado de jugadores de muchísima calidad, entre los que destaca Buffon, para Sí, mí el mejor portero que he visto en mi vida. eso. Pavel Nedved, un jugadorazo superclase. Del Piero, el primer gran futbolista que me gustó de la Juventus. Camoranesi, del que hay un poco de conspiración, de que Sí. igual no fue que él se quería quedar como sus compañeros, sino que fue obligado a quedarse. No sé si sabes algo de eso. Sí, mira, bueno, lo comentamos un poco, Camoranesi se supone, y esto lo cuenta Gigi Buffon, que ellos recibieron una carta que decía, ¿te quedas o te vas? Porque obviamente Juventus tenía que tener el tiempo para reestructurar su equipo y saber con cuánto dinero podían contar. De hecho, incluso Fabio Capello, no, perdón, el entrenador era... De Shams. Oh, no, él fue el que lo llevó a la Serie B. Que también fue No. entrenador del Madrid. ¿Cómo se llama? Capello, Capello. Sí, Capello, estoy bien. Capello. O sea, Capello Capello, es ya. el de la 2005-2006, el que ganó la Sí, liga, y luego exacto, de Shams fue el que los dirigió en la Serie B, ¿no? exacto. Sí, Y Capello. Capello, yo recuerdo que tuve el diario en mis manos cuando decía nos vemos en marzo. O sea, perdón, nos vemos en septiembre. Que era porque él supuestamente dijo yo me quedo, yo no me voy y poco tiempo antes, tengo entendido que 2 o 3 semanas antes dice me voy, búsquense un entrenador. Y ahí cuando llega Didier Deschamps, que había sido capitán y jugador de la Juventus, y dice yo los entreno, pero yo pido un sueldo muy alto, así que lo haré ad honorem, no cobraré. Eh, lo cual era increíble para un tipo como él, pero no tenía tanta experiencia como entrenador. Lo hizo fantástico, fuimos ganadores de la liga con una cantidad de puntos increíble. Era fácil también si tú dices tengo en la defensa, o sea, en el arco a Buffon, adelante del Piero, a Nedved, a Trezeguet, y luego de esa temporada se va de Champs, pero siempre se ha querido que vuelva a Ujú. dirigir otra más. Sí, bueno, prácticamente yo nunca me voy a olvidar de la primera jornada, que fue un empate con el Rimini, creo que fue. Ríminis. Sí, que recuerdo que era como, "Bah, la Juventus lo va a pasar mal en segunda, se lo van a hacer pasar muy mal en estos campos y tal", pero nada, fue un espejismo porque eh, creo que eran 42 jornadas, si mal no recuerdo, en la Serie B, y hasta la No, no, jornada, y empezaron con menos 9 puntos y en la jornada 40 solo habían perdido 2 partidos. sí, O sea que prácticamente fue un paseo militar y bueno, luego perdieron 2 partidos más, la jornada 41 y la 42, que ya creo que ya estaban ascendidos y fue como, bueno. Pero bueno, yo pensé que iban a sufrir un poquito más, a lo mejor por el tema motivacional o emocional de semejante palo y bueno, los futbolistas que acompañaron a estas superestrellas lo hicieron muy bien. sí. A mí me sorprendió eh, muchísimo Del Piero porque es que un futbolista como él hubiese estado, pero como Dios en cualquier equipo del mundo. Creo que el Manchester le llamó, no sé si Y el Real Madrid también. el Real Madrid creo que también. De hecho, cuenta Cannavaro que ya estaba estuvo en Juventus y después de ganar el Mundial se va al Madrid. Dice Alex, esto está citado, creo lo parafrasearé, pero lo digo varias veces, le dice Alex, hablé con el entrenador, con Florentino, te quieren ofrecer un contrato que ni en la Juventus tú tenías y el Piero era bastante bien pagado. Eh, entonces te ofrecemos que te vengas, ven con nosotros, ya estaba él, entonces decía, nos llevamos bien en la cancha, ¿qué te parece? Y ahí Del Piero le dice la mítica frase, un caballero nunca deja a su dama, yo soy el capitán y el capitán muere con el barco, así que te lo agradezco Fabio, pero yo me quedo. Y Fabio Cannavaro dice que él se cayó de vergüenza cuando escuchó eso porque él se fue del barco Mm, y después vuelve a la Juve. sí. Y sí, volvió pidiendo perdón justamente. Eh, y con el United, Ferguson ya había intentado ficharlo, creo que en 97, a Mm, Del Piero. Neville le pidió específicamente, y creo que fue Scholes también cuando lo vieron jugar,
le dijeron a Ferguson, compra Del Piero, es el jugador, y Ferguson lo llamó, Del Piero le dijo que no, y después del 2006 lo vuelve a llamar. Y le dice, te ofrezco un cheque en blanco, tú pones la cifra. Algo que Ferguson nunca hacía. Ferguson tenía el límite de los 70 millones. Y Del Piero le dice lo mismo, el caballero no deja a su dama, no hay como yo me vaya. Y a la Juventus le firmó un cheque en blanco y le dijo, ustedes pongan la cifra, si es que es 1 euro para mí está bien. Y terminó recortándose creo que un 90% del sueldo y de hecho él ayudó a pagar mucha parte de la plantilla a los juveniles. Y también, bueno, entre él, Buffon y Nedved, los tres, parte de su sueldo o de su dinero lo pagaban para mantener al equipo. Incluso no los jugadores, pero sí a los que limpiaban, a las divisiones menores. Entonces, no fue solo un hecho de grandeza de haber bajado siendo incluso campeones del mundo 3 meses atrás. De hecho, yo tengo los libros del Piero y hay un capítulo que dice cómo bajar del campeón del mundo a la Serie B en 10 días. Bueno, ellos Sí. como subieron en una temporada, me imagino que sus contratos se les revisaría acorde a volver a la Serie A, ¿no? O ya no quedarían. Sí, pero Del Piero firmó el contrato por 5 años. Él dijo que él entendía que el subir no mejoraba económicamente inmediatamente la Juventus. Él quería que se reforzara más que su propio dinero, se reforzara el equipo. Él ha hecho mucho ese tema de la filantropía. De hecho, recuerdo en India, cuando se fue a los Delhi Dynamos, que fue su último equipo, él todo el dinero lo donó a los niños pobres de la India. No recibió ningún dólar, porque él dice que se conmovió mucho caminando por las calles. Él tiene 3 hijos. En ese momento estaba Tobías y Dorotea solamente. Y Sasha todavía no nacía. Y Del Piero dice, no, yo vi muchos niños pobres, entonces todo el dinero va para apoyarlos a ellos. Sí, sobre todo en la Entonces India. era, Recuerdo una entrevista a Calatayud, que fue un portero que estuvo en la Liga Española, en el Málaga y en otros equipos. Creo que ahora no recuerdo exactamente qué equipos, pero recuerdo que me llamó mucho la atención en su entrevista, que se había ido a jugar a India ya los últimos años, y le preguntaban, ¿no? Lo mejor de la Liga India, lo mejor del país, la comida, tal, y le preguntaron qué es lo peor, y dice, ver a los niños pasar hambre. Dice, mucha pobreza, mucha pobreza. sí. Y me llamó mucho la atención eso. Y claro, ahora me lo vuelves a recordar tú con lo de Del Piero y es que es muy bonito que él haya hecho eso. Yo no conocía ese detalle, pero sí sabía lo del cheque en blanco, ¿no? De que Del Piero dijo, páganme lo que quieran, pero lo de la India no lo sabía. Y bueno, ahora que estábamos hablando del Piero, recuerdo, creo que fue la última vez que estuvo en el Bernabéu, que el estadio le ovacionó. Yo he Sí. visto pocas veces a un estadio ovacionar a un futbolista rival de esa manera. Y si hay un futbolista que lo merece, no solo por lo bueno que era, porque buenos futbolistas y hasta mejores que Del Piero han habido, pero Sí, claro. entre lo bueno que eres y lo que transmites como persona, como ser humano, Del Piero ha mandado un mensaje sobre todo yo creo que a todos los futbolistas de la época actual, que parece que nadie siente los colores, parece que Sí, hoy día llegas a un equipo, te besas el escudo y dentro de 3 temporadas besas el escudo de tu máximo rival exacto. y echo mucho de menos futbolistas tipo Del Piero, Puyol, Totti, Stephen Gerrard. Se echa mucho de menos esta clase de futbolistas. Bueno, de hecho, Del Piero después de la Juve se va a Australia a Sí, jugar. al Y él Melbourne dijo que fue. era... ¿Cuál? ¿A cuál fue? ¿Al Melbourne? ¿No fue? Sí, creo que fue Melbourne. Sí. Y fue justamente porque él dijo, busqué una liga en la cual nunca tuviese que enfrentar a la Juventus. Mm, mm, O sea, él decía que él no podía, y claro, o sea, yo no me lo imaginaba nunca viéndolo con otra polera, mm. enfrentando a la Juve. De hecho, hay una fotografía, perdón, con la polera del Milan puesta, que fue cuando termina un partido, un clásico, y se le intercambia con Seedorf. Ujú. Y recuerdo que eso fue muy photoshopeado porque, claro, Seedorf tenía la 10 y recuerdo que empiezo a ver en internet, esto fue el año 2005, debe haber sido 2004, y decían que Del Piero se iba al Milan. Y yo te juro, no me lo voy a creer. Y claro, había sido un partido de antes y que se habían intercambiado poleras, pero son de esos jugadores que te choca verlos con otros colores. O sea, A yo mí, nunca hubiese a visto mí, a a día de hoy, Totti con la Lazio. estaba viendo ayer, por ejemplo, el PSG cuando Messi marcó el gol y todavía me cuesta como que mis ojos lo acepten
Y eso que yo soy madridista, pero es como que miras y es como, no, mi cerebro no lo termina de asimilar. Y en el caso de Messi con el Barça, es que hay rostros que lo asocias para siempre a dos camisetas, la de su país y la de su equipo. Sí. Y Del Piero es lo que decíamos, ¿no? Del Piero, Totti, Maldini, estos futbolistas es que no me los imagino con otra camiseta que no sea la de sus clubes. Bueno, Del Piero, creo, no sé si quedó máximo goleador de la Serie B, sé que metió 20 goles o 23, algo así. No, fueron 28, fue el máximo goleador, logró superar y transformarse en el goleador número 1 de la historia de la Juventus, superando a todos los que había. Hizo el gol 200, el 249 terminó haciendo, y se transforma en goleador histórico en Serie B. Y luego, bueno, suben a Serie A. Y claro, lo que tú dices de la Stand Innovation es muy importante porque fue con un muy mal equipo que la Juventus fue a jugarle a Madrid. O sea, piensa que tenías a Maui, de delantero tenías Mauri. a Yacuinta, a Felipe Melo. Era un Yacuinta, pero equipo Yacuinta, él estuvo en el Udinese, ¿puede ser? en el Udinese y de ahí pasa la Él Juve. pintaba bien en principio. Sí. Sí, pero tuvo también un tema con la mafia bastante importante que todavía está siendo visto y puede que llegue a cárcel incluso por tema de económicos, que no pagó impuestos. Imagínate, tenías en la defensa el arquero era Manninger, porque Buffon esa temporada estuvo lesionado, y si no era Storari, Recuerdo a estos tenías dos porteros que me estás nombrando, no me acuerdo de ellos. no, claro, tenías a Grillera, Paulsen en la Olsen, defensa, el danés, sí me acuerdo. Sí. el danés, el Pomelo le decían, no me Él acuerdo. me parece que jugó en el Sevilla, ¿puede ser? Sí, Me puede parece, ser. sí, sí, sí. Poulsen. Tenías a Era Eric buen Rotary. futbolista. A ver, Poulsen a mí me gustaba. La Juve no le recuerdo, Sí, en el Sevilla sí. sí, pero cuando llegas a un equipo más grande, tal vez ahí tienes que rendir y uno acostumbrado a tener a Turán, a Cannavaro, después a Paulsen, Sí, estaba Legrotalle. y claro, estos futbolistas, sobre todo Cannavaro, lo que hablábamos antes de empezar a grabar, de que sobre todo los futbolistas defensivos en Italia parece que lucen más y mejor que en ligas como la española, porque Cannavaro, te voy a decir una cosa, el Cannavaro que yo vi en el Mundial del 2006, yo no he visto una exhibición de un defensa en un torneo en mi vida, ningún defensa nunca, en tan poco tiempo hacer lo que hizo Cannavaro en ese torneo. Sí, fue Cuando lo increíble. fichó el Madrid yo era como, es que no pasa nadie. Y claro, en el Madrid, que tiene la defensa muy adelantada, Cannavaro sufría mucho, pero ese Cannavaro, bueno, Balón de Oro ese año, que dicen que no lo merecía, que tal, para mí lo merece. Lamentablemente se premian estos trofeos al delantero, al mediapunta, a la estrella, Sí. pero lo que yo le vi a hacer Cannavaro ese mundial fue tal exhibición. Es que cada vez que la pelota se acercaba al área de Italia, siempre se veía despejada por Cannavaro, de alguna Sí. manera, siempre. Daba igual si era por la derecha, por la izquierda, por el centro, de cabeza, por el suelo, siempre estaba Cannavaro ahí. Bueno, el gol Y, que le hace Del Piero justamente a Alemania en la semifinal, y sí, fue una recuperación de parte él. Sí, sí, sí. doble recuperación de Cannavaro, doble. O sea, la despeja, sale por arriba, la toma un alemán y él la vuelve a recuperar, le da el pase a Totti, Totti al Gilardino, Gilardino del Piero y gol. Pero todo nace por Cannavaro. La verdad que me sorprende mucho que todo lo que pasó en el Calciopoli no afectara a la selección italiana, que ganó ese mundial, Sí. y con muchos jugadores de la Juventus, aparte del Piero, creo que estaba Sambrota también, ¿puede ser? Con Zambrotta, Cannavaro, Camoranesi, Del Piero. Bueno, ese mundial, esa final, la Juventus logra tener el récord de tener más jugadores en la cancha. Es que supuestamente creo que se pidió como que los futbolistas de la Juventus no fueran a ese mundial, Sí, como penalización. sí, pero terminan yendo. De hecho, todos los campeones de Italia han sido capitanes de la Juventus. ¿Mm? Eh, y justamente se pide, pero ellos dijeron que eso les ayudó mucho, porque no iban como favoritos, tenían menos presión, eran el equipo descartado y pudieron jugar con una tranquilidad que no les hubiese dado de otra forma, según palabras de ellos. ¿Mm? De hecho, si tú te pones a ver jugadores que habían pasado, que jugaban y que terminaron jugando en la Juventus, como Pirlo, por ejemplo, en esa final entre Francia e Italia, 70-80% era Juventus. Estaba Titi Enrique, que ha sido de la Juve, Trezeguet, que era de la Juve, Turán, que era de la Juve, Zidane, eh, Zidane, ¿cómo? Zidane. Zidane, que había estado en la Juve, claro, Pirlo, que jugaría en la Juve,
Ujú. Perrota que había jugado en la Juve. Entonces, realmente ese era fue Sí, casi sí. un Juventus de All Un Times. partido de veteranos de la Juve, unos contra otros ahí. Sí, era muy bueno. Entonces, fue clave. O sea, imagínate ese mundial sin Buffon que paró todo, Sí. sin, que no recibió hasta el final de la final con Zidane, sin Cannavaro que detuvo todo, sin Del Piero que mete el Mm. gol que pasa a la semifinal, Grosso que también jugó en la Juve. Grosso, Y así pero no se Grosso fue. esa temporada él estaba, no estaba en la Juve. No, termina jugando después. Él era de la Roma, creo. Sabes que no me acuerdo en este momento. Sé que jugó en el Leche en un momento, pero Eh, después no recuerdo dónde jugó bueno, y después yo pasó. no conocía mucho a Grosso hasta ese torneo que a mí me fascinó. Mm, Creo que metió el primer gol o el sí, segundo de la el primero. semifinal. Y luego ya pues estuvo en Francia, estuvo en Inglaterra, pero ya como que yo esperaba más, esperaba el grosso del Mundial y ya no lo Sí, veía. Y ya le perdí un poco la pista. sí, le pasó ese bajón. También Zambrota que era de la Juve, después va al Barcelona y bueno, lo que tú dices, en España no supo De los cuajar bien. futbolistas de la Juve que fueron a la Liga Española, Cannavaro para mí estuvo bien, no muy bien, bien, cumplió, pero se le veía que sufría con espacios abiertos. Sí. Recuerdo contra el Barça que Messi le hacía mucho daño a Cannavaro. Mm. Emerson fue una decepción, pero ya en plan, como si no estuviera en el campo, Pero intrascendente. Emerson se fue al Milan. No, no, El de la Emerson Juve se fue al Madrid. no, venía del Madrid. No, 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 no. La 2006-2007, él jugó en el Madrid con Fabio Capello. ¿Sí? Sí, sí, estuvo un año solo. Y luego la temporada Ah, siguiente, entonces, sí, sí, perfecto. estuvo un año que ganamos la liga con Capello, la 2006-2007, que fue intrascendente de una forma. De hecho, hicieron un estudio, no sé si fue el diario Marca, de los mediocentros. Estaba él y Mamadou Diarra, el de Mali. Sí, Y él en 90 minutos había tocado el balón 17 veces, un centrocampista. 17. Era como que no estaba en el campo. sí, claro. Y bueno, acabó perdiendo el puesto porque vino en invierno Gago, el argentino, y que tampoco era ninguna maravilla para mí. Bueno, Y Emerson, decepcionante, nada, una temporada y creo que después, pues, no sé si lo mandamos a la Roma, no, al Milán o por ahí, sí, lo que dices tú, Milan, sí, creo que al Milán. Él había estado en la Roma, de la Roma a la Juve y de la Juve al sí, Madrid, sí. ahí está. Y luego Zambrotta y Lilian Thuram en el Barça también sufrieron mucho. Thuram no parecía ni el mismo futbolista porque con Francia y en la Juve era una roca y en el Sí. Barcelona sufrió mucho. Y no recuerdo qué más otros futbolistas salieron de esa Zlatan se fue para el Inter Milan, se fue al Barcelona, de volver al todo el vuelto que ha dado Zlatan. sí. Eh, ¿Qué otro jugador se fue? Bueno, Camoranesi se queda, Nedved se queda, los cinco grandes, Del Piero, Trezeguet, Buffon. Yo creo que, volviendo a lo del Mundial, creo que esa victoria del Mundial calmó un poco los ánimos en todos los aficionados italianos, sobre Mm, todo el Calciopoli, porque por las sanciones, bueno, imagínate, los aficionados del Milán, de la Fiore, de la Lazio, creo que hubieron varios equipos pequeños, incluso de segunda división involucrados, sí, Regina, sí, y bueno, fue como, la verdad que todo esto hizo un daño increíble a la liga italiana, que era una de las más importantes junto a la española y la inglesa, y le costó también el cuarto puesto de la exacto. Champions, en Sí, detrimento de la liga alemana. Y creo que desde entonces la liga italiana, en mi opinión, no ha vuelto a ser tan poderosa como... exactamente. De hecho, justo lo que tú dices se atribuye al Calciopoli. De hecho, por ejemplo, en Sudamérica, ESPN es quien transmite todos los partidos internacionales. O lo hacía, hoy día está DirecTV, tienes otra, Fox, pero en ese tiempo era solo ESPN. Y cuando la Juve baja a Serie B, se acaba todo el calcio italiano. Se acaban Los hablemos patrocinios. de fútbol y habían programas que hablaban netamente de fútbol inglés, fútbol español, fútbol italiano. Y cuando la Juve baja, se acaba. Entonces, hacia a lo que es marketing, y sobre todo en Asia, que la Juventus vendía muchísimo, sobre todo en Japón, fue un golpe muy fuerte para la liga que hasta el día de hoy yo te diría no han podido recuperarse. Y ese es el punto donde la liga italiana pierde su nivel de los primeros dos o tres tal vez, porque recuerdo 2002-2003, claro, final Juventus-Milan,
venía haciéndolo muy bien la Liga Italiana hace un buen tiempo, con muy buenos nombres, sobre todo en finales de los 80, de los 90, y ahí es cuando ya se posiciona la Liga Española y la Liga Inglesa como las dos mejores que se han mantenido por 20 años, eso. Sí, es que en esos Eh, años, si no la mayoría, los grandes nombres del fútbol mundial, la mayoría estaban en sí, Italia. Hemos hablado de sí, la claro. Juve y los futbolistas, pero luego el Milán pues tenía a Shevchenko, Kaká, Seydorf, Gattuso, Nesta, Maldini, Gattuso, Nesta, Pirlo. sí, sí. Y luego el No, Inter, ese Adriano el tremendo. brasileño, Sí. que Zanetti, sí, sí, bueno, Cambiaso. Sí, efectivamente. Luego tuvieron una época dorada con Mourinho, un par de temporadas así y tal, el Inter, pero una temporada. bueno, sí, luego vino Rafa Benítez e hizo lo mismo que hizo con el Real Madrid, destrozarlo. Exacto. Pero sí, Bueno, ciertamente. eso es típico del Inter. Si tú ves los... Aquí yo debiese estar compartiendo esto. Aquí tú tienes las temporadas desde el 79-80 Ujú, hasta la última que es 2020-2021. ujú, Tienes el campeón, subcampeón y el tercero. Si es que tú ves el 79-80, sale campeón el Inter, sí. prácticamente 10 años después, campeón el Inter, y desde ahí no hubo nada de Inter, excepto el 96, que creo que fue la Eurocopa, o 97 puede haber sido la Eurocopa, pero el Inter no tuvo La mayor Eurocopa. trascendencia. La Eurocopa es de Sí, selecciones. ¿Te refieres a la Copa de la perdón, UEFA? sí, exacto, perdón, sí. Que es la Europa League ahora. La Europa League, Vale, sí, vale. creo que la ganó con Zamorano, recuerdo que estaba ahí. Eh, No, Zamorano se fue, fichó 96-97, fue su primera temporada. Sí. entonces piensa que, claro, ahí el Inter sale segundo. Esa fue la mítica 4 mayo, que todavía lo recuerdan los de la Juventus, porque se le gana en el último partido. El Inter pierde contra la Lazio, un partido increíble, y por un punto la Juventus sale campeón. Y ahí estaba Ronaldo, entonces no entendían cómo, No, teniendo al Ronaldo en la fenómeno. 96-97, Jordi. No, 97-98 creo que fue. Sí, ese fue el primer año de Ronaldo, sí, Sí. sí. Y teniendo a Ronaldo 97-98, el Inter queda segundo y tercero Udinese. Y ese fue el 4 de mayo, que cada vez que tú veas una celebración de la Juventus, hay un cartelito que dice recuerdo 4 de mayo. Es bien famoso. Pero como tú ves, el Inter, la gestión que hace generalmente es endeudarse mucho, sale campeón, que es lo que hizo, por ejemplo, ahora el año pasado, y después tiene que vender muchos futbolistas, cambia el entrenador y empieza a generar todo un ciclo muy largo de casi 10 años y vuelve a salir campeón. Una cosa, Entonces, sí, es una cosa muy rara lo del Inter, porque cuando por es fin creas rarísimo. el equipo y te haces campeón, lo Sí, desmantelas. exacto. No tiene mucho sentido. Y es un equipo que ya desde los años 90 ha sido especialista en tener grandes futbolistas y dejarlos escapar rápido. El Muy propio rápido. Ronaldo, Roberto Vieri, Carlos. Roberto Carlos, que lo malvendieron. Sí, muy Roberto mal Carlos. vendido. Yo Lo de nunca Roberto entendí eso. Carlos es, yo creo que Roberto Carlos es el futbolista más rentable de la historia del Real Madrid. Costó en aquel Posiblemente. entonces, estoy hablando de memoria, creo que fueron 600 millones de pesos. 600 no, creo que fueron 300, pero bueno, vamos a poner 600 porque estoy confundido. Más de 600 no fueron. Que eso, bueno, ahora serían unos 3 millones y pico, pero bueno, con la inflación, 600 millones cuando esa misma temporada Ronaldo el brasileño costó 2.500, cuatro veces más. Imagina. Que vale, Ronaldo el brasileño, pues bueno, un fenómeno fuera de toda duda, pero lo de No, Roberto no. Carlos, de hecho, Roberto Carlos fue un boom brutal en la Liga Española, porque en España estamos acostumbrados a los laterales que se dedicaban exclusivamente a defender. Y Mm. apareció este tipo con unas piernotas que Sí. empezaba a correr la banda, que pegaba unos zambombazos impresionantes. Y el Madrid ha fichado, yo nunca he visto un equipo fichar tan bien como el Madrid ese verano, que fichamos a Zucker, a Mijatovic, a Seedorf, a Uf. Igner, a Panucci. Bueno, Panucci vino en enero. Mm. Y Roberto Carlos, que fue como, pero y a todos, bueno, todos flipábamos, no, Seedorf, el del Ajax, el que estaba en el Ajax, tal, Zucker, Millato, y los conocíamos, pero claro, nadie conocía a Roberto Carlos. Entonces era, bueno, este tío, no sé, un brasileño de ahí que dicen que es bueno, vamos a ver. Y claro, todos éramos, la primera jornada metió un gol de falta desde fuera del área al Deportivo y todo el mundo, este es el gol del brasileño. Y luego al poquito le vendió otro al Betis y tal, y ya era todo el mundo hablando de Roberto Carlos, porque es que era tener un tío más en ataque. Era una máquina. Y parece ser, luego ya a posteriori, cuando leí cómo fue su periplo en el Inter, pues
creo que era Roy Hodgson, el entrenador británico, creo que era su entrenador, Sí. que no contaba con él, que decía que no aportaba lo que él quería. Y bueno, Roberto Carlos dijo al presidente, mira, o otro entrenador o me tenéis que vender. Y el presidente le dijo, bueno, pues hasta luego. Y yo me imagino que todavía se estarán arrepintiendo. Es que perder a Roberto Carlos realmente fue un pecado. Porque llega joven al Inter, había sido un buen negocio para el Inter también cuando lo compra, porque no había sido caro. Pero claro, es de esos jugadores que te pegas en la cabeza todos los días por haberlo dejado ir. Todo lo que te podría haber dado Roberto Carlos era infinito. Imagina con Zanetti por el otro lado, Roberto Carlos por la izquierda, o sea, esa, Qué locura. eso sí No, que... y de hecho en la banda también tenían a Stankovic, me parece que era también un muy buen Sí, futbolista. No sé si sí, solía no, no, jugar. el Inter, siempre dicen el Inter haciendo de Inter, ¿no? Dejando ir grandes jugadores y cuando el mismo Xavi del Barcelona dijo, para el 2010, a mí no me inspira ver al Inter, porque no es un proyecto, es un equipo circunstancial donde compraste todo, lo vendiste y nadie se acuerda del Inter, y eso que fue un Inter que ganó el triplete. O sea, es algo increíble haber ganado el triplete, pero de ahí el Inter 2010 vende todo y mira tú, 2010-2011 quedó segundo y de ahí no se ve en el panorama hasta el 2019. O sea, Ese ni siquiera Inter, el Inter del triplete, a ver si recordamos, bueno, tenía a Milito, a Milito, que fue a muy importante, Diego Milito, a sí, Eto'o, a que fue el único que Cambiaso. ganó la Champions con el Barça y al año siguiente con el Inter. El Es tremendo. triplete con Barça, triplete con Eso, Inter. triplete, sí. Aunque el Increíble. pobre Eto'o lo vi jugar con Mourinho alguna vez de lateral derecho. Ah, eso no Impresionante, lo con recuerdo. Mourinho. Y me parece que fue en la final de la Champions con el. O sea, empezó de delantero, pero por las circunstancias ya, ya Ah, sabes, claro, lo tenían. Sí. lo reconvirtió en medio del partido de lateral derecho. Que a mí me suena que todo en algún momento jugó de lateral derecho cuando estaba cedido en el Español por el Madrid, pero bueno, luego tenemos a Snyder, tenemos a Sí. Cambiaso, tenemos a Zanetti, tenemos a Materazzi, Samuel. Walter Samuel, que en el Madrid no lo había hecho nada bien, pero en el Inter muy bien. ¿Quién era el Sí, lo hizo portero? bien. ¿Era Toldo? No, era. Uf, ¿Julio no César? recuerdo en este momento. ¿Julio Julio César? César, Julio Julio César, sí. César. Julio César, Julio gran César. portero. Sí, sí. Que acabó en el QPR, no sé cómo. Es que él tenía Demonio. un problema en la espalda y ocupaba una armadura interna, no sé si sabías eso. Ah, no, no. Julio César tuvo un problema en dos discos por una caída que tuvo y tuvo que ocupar una camisa de refuerzo, que lo ocupaba bajo su camiseta. El tema es que esta camisa tenía unas estructuras metálicas y cuando golpeaba contra algún jugador era posible que lo lesionara. Y cuando se descubre bien todo esto, le dicen que no puede ocupar nada bajo la polera, que no sea otra polera. Y eso hizo que su rendimiento bajara brutalmente, porque ya no tenía el mismo aguante físico para estar los 90 minutos y le empiezan a hacer muchos goles hacia abajo, porque cuando se tiraba al piso ya no aguantaba el golpe. Sí. Bueno, porque ahora nos estamos desviando un poco del tema, que yo lo gozo, porque a mí todo lo que es hablar de fútbol me encanta. Al final, para informar un poco pues a los que vean el vídeo, ¿qué fue lo que pasó al final con Moji y con todas estas personas Bueno, que mira, aquí tú tienes los supuestamente qué 19 partidos. penalizaciones hubo para los perpetradores? Mira, aquí tú tienes los 19 partidos que fueron revisados completamente entre la temporada 2004-2005. Como tú ves, incluso Juventus pierde, eh, la Lazio gana, Juventus gana, el Inter gana, y el Inter, aquí es donde te quería comentar, lo vamos a hablar después, pero tenemos las evidencias. Eh, la Juve no era el más favorecido siempre, de hecho, si tú ves los penales desde el 94 hasta el 2006, ¿por qué esa cantidad de penales, o sea, esos años? Porque fue el periodo Moggi. Moggi era bastante mafioso, el tipo controlaba el calcio, pero no era solo, o sea, estaba Galliani del Milan, que era el segundo, el vicepresidente después de Berlusconi, era Galliani, que lo termina aislando 9 meses, si mal no recuerdo, a Moggi por 5 años. También estaba Lotito de la Lazio y así varios, los dos hermanos de la Fiorentina, los dos presidentes. Eh, y si tú ves, el más favorecido en penales fue el Milan, 93 penales,
la Juventus 92, o sea, 82, y el Inter 80. El Inter estuvo fuera de todo esto porque de las más de 100.000 llamadas interceptadas, aquí están las llevadas a tribunales fueron 200. Y de todo esto, prácticamente el gran partido fue el Lecce Parma, que beneficiaba a la Juventus. Entonces dicen, Moji en su defensa dice, sí, efectivamente, no hay cómo decir que esto no se hizo. Están las llamadas, está todo, pero al final fueron 2 o 3 partidos en 2 años que se pudieron demostrar 100%, y teniendo más de 100.000 llamadas revisadas, no es que tenías poca información. O sea, entonces Moji dice, sí, está bien que nosotros lo hicimos a maño de partidos, todos lo hicimos, pero tampoco 3 partidos no te hacen una temporada. Y de hecho la Juve ganó, no sé, 9 puntos de diferencia, 12 puntos de diferencia, por mucho más. Entonces no era algo tan importante. Y también los penales de esa temporada, la Juve tuvo solo 2 a favor, de 2004-2005, mientras que la Roma tuvo 9. Y la Roma no estuvo involucrada, según toda la investigación del offside. Los equipos amonestados, aquí están. Juve baja a Serie B, revocado el título 2004-2005. Si tú lo Puede ves, el ser, 2004-2005 aquí no tiene título. puede ser que la Juve fuese el equipo más damnificado o más penalizado porque Moji pertenecía a la Juventus. Exacto, No porque la Juve estuviese siendo más beneficiada que sus rivales, sino porque exacto. el cabecilla trabaja para la Juventus, es parte de la Juventus. Más que Callecilla, dicen que era un tipo muy desagradable. Era un tipo muy que nadie quería en Italia. Entonces todos querían hacerle daño a Mochi, porque el tipo realmente era muy desagradable, era grosero, no le importaba nada. Entonces tenía eso de que todos querían hacerle un poco de daño. Yo estoy totalmente de acuerdo que la Juve, siendo que en mi equipo, bajar a Serie B, tenía que cumplirse la ley y está muy mal lo que se hizo. Creo que debieron bajar los otros equipos también. Me parece mal que el Milan se quedara con una pequeña infracción. La Fiorentina también debió haber bajado, también lo debió haber hecho la Lazio. Imagina, el presidente de la Lazio y Fiorentina tenían las escuchas telefónicas, tenían todo, pero se estimó que no era tan importante como sí lo era la Juve. Lo mismo la Juventus. Entonces, eh, creo que debió haberse trabajado de otra forma. Y aquí es donde quisiera comentarte el tema de los personajes que un poco te mencioné antes, que está esta teoría conspiracional. Marco Tronchetti, 2002 al 2015, fue administrador y después presidente de Pirelli. Pirelli, todos sabemos, fue el sponsor del Inter por prácticamente 30 años casi. De hecho, esta es la primera vez que no lo es, en muchísimo tiempo. Y el 2001-2006 fue presidente al mismo tiempo de Telecom Italia, que es justamente la empresa que dio todas las llamadas y las escuchas telefónicas a Moji y a todo el grupo, a toda esta cúpula, ¿no? Estaba relacionado directamente con el Inter, eh, y aquí es donde se empieza a ver que él no entregó ninguna llamada del Inter, cosa que es un poco curiosa. Y Guido Rossi, que fue manager del Inter entre el 95 y el 99, fue decretado el comisionado de Calciopoli, fue quien decidía quién se quedaba, a quién se le revocaba el título, etc. Y haber elegido al manager del Inter y que justamente el campeonato fuese para el Inter, eh, termina siendo un poco extraño. De hecho, el 2006 termina siendo después presidente de Telecom Italia, curiosamente. Bueno, hombre, él puede escudarse, que ahora te lo voy a preguntar porque no lo recuerdo, en esa temporada 2005-2006, que es la que la liga se le da al Inter, la ganó la Juve, ¿y en qué posición quedó el Inter? Quedó tercero. Detrás del Milán. Sí. Entonces, claro, es como tienes la excusa, oye, es que el Milán y la Juve están No, perdón. involucrados. Segundo salió la Roma. Ah, amigo, ¿y por qué no ganó la Roma la liga? ¿Había algún partido de beneficio a la Roma? De hecho, lo que se dijo es que tendría que haber sido al igual que el 2004, no haber tenido campeón, que era lo más justo. No hay campeonato el 2004-2005, 2005-2006 también dejarlo sin campeón, y que todos pudiesen partir, entre comillas, 2006-2007 limpios desde cero, y que hubiese un campeonato más normal. Pero se dio algo totalmente contrario. Le diste al Inter, que había sido el tercero, pero el segundo era, si sacas a la Juventus, ¿no? Era el tercero, pero el segundo era la Roma. Entonces, la Roma era quien merecía haber tenido ese campeonato.
Y siendo que Roma no es el equipo que más campeonatos tenía, lo hubiese hecho bastante bien. Pero a ver, no entiendo. Si la Roma quedó segundo y el Inter tercero, ¿por qué? Si la Roma no No, estaba dentro de los era amaños, Juve, Roma, Milan, Inter. Pero vale. si tú sacabas de la ecuación a la El Juve y Milán y al la Milan, Juve, el Milán y la Juve los descartas porque obviamente están manchados por los sí. partidos amañados. Pero ¿y la Roma por qué no? Bueno, esas son las cosas que justamente Guido Rossi, comisionado de Calciopoli, ex manager del Inter, decidió que era lo correcto entregar al Inter. Pero él tiene que dar una razón, tiene que decir, oye, pues creo Sí, que. la verdad ahí no, ahí desconozco cuál fue la razón. De hecho, hay un montón de videos si buscas en YouTube donde hay periodistas preguntándole. Y él no da ninguna respuesta. Él dice, todo se vio en tribunales, todo es legal, yo soy abogado. Él, si mal no recuerdo, fue abogado de Harvard, tiene una gran trayectoria a nivel como abogado y dio algunos datos, pero te saltan estas dudas, ¿no? Años después, dicen que aparecieron llamadas porque justamente hubo algunos golpes en la relación Moratti, que es el dueño era el dueño del Inter hasta que llegaron los capitales asiáticos, con este caballero y empezaban a aparecer los audios. Sí, Perdón, igual, me equivoco. igual el señor Rossi empezó a pedir algún que otro favor y si se lo No, denegaban, no, el oye, tema fue este. Tronchetti, el 2006, que era el presidente, fue destituido e ingresa Guido Rossi como presidente. Tiempo después, Tronchetti fue el que dice, oye, encontré unas llamadas. Porque claro, le habían quitado la presidencia y dice, ups, encontré justo unas o llamadas, sea, cuando las estaba buscando no las encontró y cuando se fue las encontró. mágicamente. Vaya por Y, Dios. y Guido Rossi lo que hace es detener un poco todo este tema de la evidencia y termina siendo evidencia prescrita por el tiempo. Mm, Entonces, el Inter, que se autodenominaba en ese momento la banda de los honestos, es conocido por los otros equipos como la banda de los prescritos. mm. O sea, un criminal que se escapa de la ley. Exacto. Sí. Bueno, y luego Mogui supuestamente tenía que haber pasado, creo que 5 años por la cárcel Sí. e inhabilitación de por vida en cuanto al deporte, al fútbol en particular, Sí. pero no llega a pisar la cárcel porque parece ser que para cuando los juicios salen entre recurro y no recurro, pues ya era como que había prescrito y bueno, Sí. para tu casa, ¿no? Bueno, Pero, él, también Galliani, también el del Milan, también el de la Lazio, varios tenían que hacer más o menos tiempo en cárcel. De hecho, por ejemplo, piensa que el presidente de la Lazio, que es Lotito, tuvo solamente, si mal no recuerdo, 4 temporadas en el cual no tenía que dejar de ser presidente, pero no tenía que influenciar en la Lazio. Y lo mismo pasó con la Fiorentina. Los dos pero hermanos a ver, o pasaron por... sea, el presidente de la Lazio seguía siendo presidente sin influir en la Lazio. Claro. Pero O eso sea, como... es que, a ver, eso lo único que tengo que hacer es llamar y darle las órdenes al que esté ejerciendo por al mí. vicepresidente. Sí, sí. O sea, oye, Sí, mira, que Betty ficha a este, despide al entrenador y tal. En vez de hacerlo tú, le estás diciendo a alguien que lo haga por ti. exacto. Entonces era bastante curioso cómo se llevó este caso. Y bueno, el Inter queda campeón las temporadas, saca los 5 campeonatos seguidos, del 2005, 2006 hasta el 2009, 2010. Ujú. Y de ahí gana el Milan. 2010-2011, recuerdo que yo estaba justo en Italia ese año y Pato, el brasileño, leo un diario y dice, este año somos nosotros. Y efectivamente a fin de año lo ganan, nunca lo olvidé ese diario que leí. Y de ahí viene la hegemonía de 9 años de la Juventus, donde fue la reconstrucción muy lenta, pero muy buena del equipo desde el 2007 al 2010, Ujú. pasando por pésimos entrenadores como Del Neri, como Ciro Ferrara, ¿cómo se llama este que fue campeón en Inglaterra con el... Conte, No, antes de Conte, Sarri. Ranieri. 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 Sí, pero lo hizo terrible con la Juventus, Pero terrible. lo de Ranieri fue antes del Leicester o después. Antes. Antes. No, te digo de haber sido 2007, 2008, 2009, por ahí. No recuerdo bien el año, pero la Ranieri. Es Juve un termina entrenador.
problema con Ranieri es que o lo hace maravillosamente bien o hace una chapuza total, porque Sí, recuerdo en el Valencia lo hizo muy bien, ganó la Copa del Rey, luego fue al Atlético y es el entrenador que esa temporada el Atlético descienda a segunda, aunque a él lo despidieron pronto, pero es el que empieza la temporada. En el Leicester, el año que, o sea, salva el Leicester, gana la Premier y al año siguiente estaban 17º. Lo despiden y el Leicester gana 5 partidos seguidos. Yo sí. creo que ahí le hicieron una cama interesante al Sí, yo entrenador. también creo lo mismo. Creo que le hicieron la cama. Pero sí, la verdad que la Juve, bueno, volvió en una temporada, luego creo que acabó, o sea, nada más volver, creo que quedó tercera, puede ser, El 2007-2008 queda tercera y 2008-2009 queda segunda. y luego quedó séptima 2 años seguidos, me parece. Ahí, no sé, 2009, 2010, 2010, 2011, no recuerdo, Me parece pero que quedó ya 2011, séptima 2 años 2012 queda seguidos Conte. y luego ya es cuando se hizo el equipo ya campeón, que ya, por lo que tú dices, Sí. 9 años seguidos ganando la liga. De hecho, es el equipo con más títulos seguidos. El Mm. 2015-2016 fue invicta. Sale campeón invicto, que tremendo. El año siguiente tiene el récord de puntos en Italia de campeonato. Y bueno, 2000, ya 9 títulos seguidos. Pocas ligas lo tienen, las ligas grandes. Tienen equipos que lo logren. Y eso también se debe a que el Inter y el Milan, a mi juicio, no se supieron armar. Para el Milan fue muy traumática la partida de Berlusconi, Mm. que bueno, ahora tiene el Monza, que ya lo subió a Serie B, y está el mismo vicepresidente del Milan, que estaba en ese tiempo con todo el amaño de partido, ahora está en el Monza con él. Y bueno, esperan subir este año, llevarlo a primera, y el Milan, o sea, Berlusconi quiere que el Monza sea el nuevo Milan. Dinero le sobra, así que puede Podríamos invertir. mirar de hacer un vídeo del Milán, porque el Milán para mí era el equipo más grande de Italia cuando era pequeño, porque yo miraba las estadísticas, no porque viese los partidos, era muy Sí, pequeño, no tenía acceso. Y claro, la Juve a día de hoy creo que tiene solo 2 Champions, sí, me dos. parece, y el Milán tiene 7. Y el Entonces, Inter tres. Sí. exacto, entonces yo por eso siempre pensé que el Milán era pues como el equipo grande de Italia y no entiendo muy bien cómo alguien como Berlusconi, que estuvo tantos años, que hizo a un Milán tan poderoso, tan grande, te sales de ahí para empezar un proyecto nuevo con algo pequeño, como es el Monza. Por cuanto vendió el Milan, no fue un mal negocio. Bueno, al final entonces eso, no por amor, sino por dinero. Por almorzar, dicen. No, mira, piensa que el Berlusconi creó Milano Due, ¿no? Que es un grupo de edificios de no tan alta altura afuera de Milán que tenía centro, un subcentro y que densificaba la zona, entonces empezó a vender ese negocio inmobiliario. Dicen que tenía mucho contacto con la mafia Berlusconi. Fue el dueño del canal de la RAI, fue el director de la RAI. Eh, y se hizo, bueno, uno de los hombres más ricos de Italia. Y ahí es cuando adquiere Milan y el final de los 90 empieza a presionar todo este cambio. Y sin duda sus mejores años fueron del 2002, te diría yo, hasta el 2005, 2006, que termina ganando la última Champions. Con el Milan-Liverpool, cuando se da vuelta, ¿no? El Milan gana. Bueno, el Milán de finales de los 80 y principios de los 90 también agüita, ¿eh? Sí, también. También era Arrigo increíble. Sacchi primero y con Fabio Capello después. Creo que Sí, ganaron 3 Champions en 6 años o 7, sí, algo 5 o así. 6 años, sí. Sí, Sí, fue sí. increíble. Y aquel Milán daba miedo. Yo empecé, Mira, bueno, es uno de esos equipos que daba miedo. A mí, equipos que me den miedo de decir, es que se va a enfrentar con el Madrid. El Milán de esos años, que es cuando yo empecé a ver fútbol, a principios de los 90. Ese Milán, el Ajax de Van Gaal, también de mediados de los sí, 90. El tremendo. Barça de Guardiola, por supuesto. Mm. Y esa sensación con la Juve no la he tenido nunca. Por nombres, pasé mucho miedo en la final de la séptima del Madrid, porque el Milán tenía, perdón, la Juve tenía tener a David, a Del Piero, a Zidane, no sé si estaba de Shams también, Estaba de Gianluca Vialli. Viali, el portero Trabanini no recuerdo si era estaba. el, el portero era Peruzzi, me parece, que era Peruzzi, internacional por sí. Italia.
Muy bueno. Pesotto, era un equipo con Ferrara, Conte, Ciro Ferrara, Antonio Conte. sí. em, bueno, ¿quiénes más No, eran los había, delanteros? A mí me suena que había algún delantero más poderoso. No sé si Ravanelli puede ser. sí, Ravanelli todavía, si mal no Ravanelli, recuerdo, todavía estaba, pero fue un tremendo equipo ese. Ravanelli que con 25 años ya estaba canoso ya. Sí, se veía 80. Y ahora es modelo. Hace modelaje. No, Sí, 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 o sea, de señor mayor, pero haciendo sí, claro. pasarelas y sigue teniendo un Mira, tipazo y con el pelo blanco y muy guapo. Y sí, 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 el tío. lo voy a buscar. No sabía eso. Ravanelli, sí, sí, sí. Pero sí, equipos así que den miedo, ese Milán, madre mía. Bueno, al Real No, me Madrid lo eliminó encantaba. al Real Madrid de la quinta del buitre, que posiblemente sea el mejor Real Madrid en cuanto a fútbol de la época moderna. Lo frenó en la Champions 2 veces con una paliza, un 5-0 Wow. en la primera temporada. O sea, empatamos a 1 en el Bernabéu y fuimos a San Siro y nos dieron una paliza, pero impresionante ese partido. Yo no lo vi porque era muy pequeño, lo vi a posteriori y es que era una pisonadora. Bueno, Van Basten, Gullit, de Sí. Rijkaard, Ancelotti, Maldini, Baresi, Costa Curta. Costa Curta, qué bueno que era, me encantaba Costa Curta. Aquello era una locura de equipo. Mm. Y luego Rui ya, Costa también estuvo en el del 2000, ¿quién? finales 90, Rui Costa. Sí, Rui Costa fichó en el verano del 2000, porque recuerdo que el Madrid fichó a Figo y sonaba Rui Costa también. Creo que el 2000 o 2001, pero por ahí. Era Creo que cuando fue los 2006. Galácticos. Y yo ahí, como venga Rui Costa, madre mía. Sí, sí, bueno, eso ya es un equipo nuevo, diferente totalmente. Sí, En medio de eso, pues pasó George Weah, pasó Savicevic, pasó Desailly, esa Lee. No, el Boban, Milan a mí siempre me Boban. generó mucho miedo y me da pena lo que ha pasado en los últimos años, 2011, que terminó segundo. Y yo espero que se arme de nuevo. O sea, yo fanático del calcio, lo que más quiero es que el Inter vuelva a ser el Inter, que el Milan sea el Milan de antes y que el Napoli no lo ha hecho bastante bien en el último tiempo. El equipo que se viene sin duda es la Roma. Tiene capital. Hay un nuevo propietario que parece que va a invertir dinero ahí. Y, No, llevan 4 años invirtiendo, son los dueños de los Red Sox, de aquí de Estados Unidos, pero lo que han hecho fue sanear al equipo lentamente, pagar todas las deudas que tenían, de hecho están en números azules, lo cual la Roma no lo lograba hace casi 20 años. Ya compraron a Mourinho y de a poco yo creo que esta temporada la Roma va a tener tercero, no creo que menos que eso, lo ha hecho bien. Y yo te digo, o sea, la Roma 2 años más es campeón. es que Hasta ese hablando ahora punto. de las ligas, siempre es el Milán, la Juve, alguna vez el Inter, pero luego, no sé, en los últimos 30 años, creo que ganó la Roma una vez o dos, me parece. Mira, te lo muestro aquí. Creo que ganó con Capello, no sé si fue la 2000-2001, puede ser. La Ah, sí, sí, 2000-2001 la Roma, la sí. 99-2000 la Lazio, que estuvo La Marcelo Sala, Lazio, estuvo no recordaba Crespo. esa liga. Esa fue increíble, estuvo Nesta, Estaba, a la ver, estaba Lazio, Nesta, estaba Verón, estaba Simeone, eh, Marcelo Salas, Marcelo Salas, Pavel Nedved. Pavel Nedved, Sí, no, fue una locura esa liga. el portero era, Uf, no, que me acuerdo que el no. portero me gustaba mucho. ¿No sería Toldo? Me aventuraría en decirlo, pero no lo recuerdo. Porque yo me acuerdo que de jugar al PS Fútbol, que era un videojuego muy popular en España, ¿Sí? y cuando yo cogía el Madrid y lo primero que hacía era ir a la Juve a fichar. Ah, perdón, a la Lazio. Ir a la Lazio a fichar. Mihailovic, Sí, Mijailo. Mihailovic, ese tío a faltas, madre mía. A lo No, que es el balón parado. sí, él era una maravilla. De hecho, Eh, creo que había un tal Stankovic que también llamaba la atención. Stankovic, sí. Y Sí, como sí, tú ves, mira, si tú ves desde el 89-90, que fue campeón del Napoli de Maradona, el famoso Napoli, ujú. de ahí tienes la Sampdoria, y de ahí pasan prácticamente 10 años para que gane la Lazio y la Roma. Bueno, sí, Y, si, salvo la Lazio y la Roma, el resto, los tres que hemos hablado, Milán, Juve e Inter. exacto. Y el Inter solamente por el Calciopoli, porque si tú miras desde el 88 que no ganaba. Ujú. O sea, el Inter no venía siendo un gran proyecto. De ahí ya se empieza a armar el 2003, me recuerdo que empezó cuando compra a Adriano, empieza a comprar estos Sí. jugadores un poco más potentes. A mí se Pero de me, ahí gana la Champions y lo que hablamos, desaparece.
10 años, vuelve a Sí. aparecer y en 10 años te vuelvo a ver Inter. Se me ha quedado la cabeza con la Lazio esa, porque recuerdo de que es que era una selección de estrellas. Nos habíamos olvidado de Hernán Crespo. Hernán Crespo. Sí. Hernán Crespo. Es que recuerdo que hubo un momento en el que la delantera de la Lazio era una locura. Estaba Salas, Hernán Crespo, eh, espérate, porque tenía otro, Claudio López, que vino creo que al año siguiente, el 2000-2001. Claudio El Sí, Piojo López. sí. Claudio El Piojo López, Mendieta, Iván de Sí. la Peña. No, era increíble, a mí me encantaba la Aquello era Lazio. una constelación de estrellas. Y De que hecho, yo solo recuerdo gana. un gol que hace Marcelo Salas a la Juventus justamente, que la pelota viene, Marcelo Salas le pega hacia abajo a la pelota. ¿Mm? Buffon se tira para sacarla y la pelota pasa sobre Buffon. Buffon pasa y en el aire le pega con la izquierda y la mete. Fue una cosa pero increíble, lo hace con la misma pierna, o sea, le pega para abajo, Buffon pasa la pelota por arriba y con la izquierda, ¡pum! Una cosa pero, claro, como chileno yo veía mucho, recuerdo la Lazio, la daban en televisión nacional, y veníamos de haberle jugado el Mundial. Marcelo Salas había sido el goleador del Mundial, bueno, con los otros equipos también, o sea, con los otros goleadores que estuvieron con la misma cantidad de goles, y lo que le hizo a Wembley Marcelo Salas fue increíble, los dos goles que le metió eliminando a Inglaterra. Mi ¿Mm? hermana estaba en ese partido, recuerdo, estaba justo viviendo en Inglaterra, mi hermana, y fue a verlo, y no me trajo el recuerdo de la entrada, algo que todavía le cobro. No, la verdad que recuerdo mucho de Chile de los años 90. Yo recuerdo la delantera que era impresionante, Zamorano y Salas. A las Yo asas, recuerdo al Murciélago Rojas, que creo que era lateral el Murcia. izquierdo, que Sí. estuvo en el Tenerife, en España, Ujú. y, y no recuerdo grandes jugadores así de ese nivel. Estaba Costa, por ejemplo, que jugó en Inglaterra, jugó en el ¿Cómo dijiste que se llamaba? Acosta. No, no, no caigo. Estaba Margas, el del defensa, que era muy bueno, Pedro Reyes, que jugó muy bien, pero no lograron despegar tanto. Acuña, Sí, yo perdón, me Acuña, refiero no a Costa. futbolistas de Acuña. este de nivel internacional ya, de grandes clubes. Sí, no, teníamos solamente estos dos, que era Zamorano y Sala. Mm. Era Acuña, no Acosta, Acuña, que jugó ah, en En Inglaterra, blanco con negro, blanco en Newcastle. Newcastle. Ah, amigo. Sí, ahí jugó. Pues no sé qué Acuña me dice. Yo me acuerdo del Toro Acuña, pero era paraguayo, pero el que tú dices no. No era él. Clarence Acuña se llama. No, pues. Yo te digo, yo leía libros de los mundiales y tal, y claro, siempre reconocías a los que jugaban en Europa, Sí, claro. pero veías Zamorano, Salas, que era como, guau, y luego mirabas a los demás y era como, y esta gente ¿Quién no es? sabía si eran buenos, si no eran buenos, porque Sí, no. Pero, sí, y te digo, a Rojas, al Murciélago lo recuerdo porque estuvo en el Tenerife y yo soy de Canarias, en España, entonces me quedaba cerca. Y no, en claro. Tenerife el hombre no estuvo, no sé si media temporada, una temporada, muy poquito, y aún así a mí me gustaba, pero el hombre ¿Qué no. sabes cuando Chile tuvo el problema en el año 2000 para ir al Mundial, donde nuestro arquero, el Cóndor Rojas, se corta? No, pero lo de Rojas fue a finales de los 90, de los 80. Por eso, para el Mundial de Italia 90. Ah, sí, sí, no, pero yo hablo a posteriori porque yo No, yo no. sé, pero lo que pasa es que ese Mundial y no poder ir a Estados Unidos cerró la liga mucho. Ah, amigo. Entonces no habían grandes ventas como en Argentina, en Uruguay, bueno, para qué decir Brasil. La liga chilena un poco se atrasó en ese sentido en poder vender jugadores, sino que era armarte con lo local que tenías y tenías que tener jugadores demasiado buenos, como fue Zamorano y Salas, que en el caso de Marcelo Salas pasó por Argentina, por River Plate, y de ahí tiene la vitrina para irse a la Lazio. Entonces, Y de hecho, Zamorano jugó en Suiza primero, en el Servette, sí, sí, que es un equipo que es un don nadie en el fútbol europeo, lo hizo muy bien, lo trajo el Sevilla a España sí. y la rompió, y del Sevilla al Real Madrid, el Inter, y bueno, ya hizo tal. Pero sí, o sea, y lo de Zamorano me llama más la atención porque, claro, de Chile a Argentina pues está cerca y bueno, el River Plate es un gran club, pero no es el salto a Europa. Pero claro, Pero venir dicen que es el salto que tienes que hacer para Europa, ¿cómo, es el perdón? que te foguea. En Argentina, dices. Sí, siempre dicen, por ejemplo, Mati Fernández, que fue al Villarreal, fue el mejor jugador de América. eh, Batigol. no pasa por Argentina
y físicamente la presión de España se lo comió, dicen. Nunca pudo brillar como lo hizo en Chile. Sí, Lo iba a Matigol le nivel. llamaban, pero le llamaban Matigol cuando llegó a España. Estuvo en el Villarreal y, Sí. o sea, vino con mucho bombo, como que era un jugador que, uff, este va a ser Era el mejor jugador de mágico. América. Y no, luego ya yo le perdí la pista, no, no sé si estuvo en Italia, me parece. Sí, estuvo en Portugal, en Italia, en el Sporting Lisboa estuvo, en la Fiorentina estuvo. Pero es Pero raro no, porque, claro, él de estar en Argentina, que es una liga muy dura, con esas aficiones no, tan... pero él nunca fue a Argentina, por eso te digo, Ah, como no vale, pasó a perdón, perdona. Argentina, Claro, como hablabas de Marcelo Salas, pensé que le había pasado por ahí también. Él era de Chile, ¿no? sí, Matigol. chileno, de Colo-Colo. Por ejemplo, Gary Medel pasa por Argentina por Boca Juniors y de ahí se va al Sevilla. Dicen que ese es el espacio de ambientación que tú necesitas entre Chile y Europa, siempre pasar o a Argentina o a Brasil. Un Ujú. poco más de competencia, pero algunos jugadores como Eduardo Vargas también, 2010-2011, campeón de la Sudamericana con la Universidad de Chile, tremendo, el mejor jugador de América, va al Napoli, fracasa rotundamente, después fue a Suiza, fracasa, mete 4 goles en un partido y nunca más jugó. Ujú. Y ahora, claro, en Brasil está jugando, de hecho metió un gol ayer para pasar a la final de la Libertadores. Entonces son jugadores que cuando se dice que no pasan por Argentina, filtro Argentina-Brasil, te cuesta mucho brillar en Europa. Sí, recuerdo, por ejemplo, el caso de Mascherano y Tevez, que fueron al West Ham después de pasar por el Sí. Corinthians. Y yo tenía curiosidad, ¿no? Porque había escuchado por Mascherano de que el Madrid y el Barça le querían cuando estaba en Brasil. Y miraba las estadísticas y decía, uy, el Tevez este mete muchos goles, tal. Pero después en el West Ham creo que metió 6. Mascherano no llegaba ni a jugar. Y era como, qué decepción, ¿no? Y luego uno se va para el Liverpool, el otro al Manchester United y la rompen. Que es como, Sí, recuerdo, esa adaptación es extraña. por ejemplo, los casos de los brasileños en los 90 ¿Mm? pasaban por Holanda casi todos, por el PSV Sí. Eindhoven, Ronaldo Nazario, Romario, eh, Ronaldinho después del PSV. Ronaldinho en el PSG, Luis Suárez, el uruguayo, en el Groningen. Sí, O sea, yo creo que ese es un paso ideal y me llama la atención que Matías Fernández, no triunfara en España porque el Villarreal no tiene la presión del Madrid, del Barça, del Atlético. Y yo creo, y el Villarreal es un equipo muy bien estructurado, que siempre hace las cosas muy bien, que siempre cumple. Entonces, si no fue capaz de hacerlo bien en el Villarreal, si llega a ir un equipo grande, la Juve, el Madrid, el Barça, sí, se vuelve loco, se vuelve loco. sí. De hecho, bueno, ahí incluso estaba Pellegrini, el entrenador que es chileno, y él es el que lo llama al Villarreal. Y por algún motivo no pudo encajar, era el cambio de Riquelme. Ujú. Pero bueno, la presión Sí. no pudo ir. Era lamentable, de hecho, si tú ves algunos videos en Chile, obviamente la liga es muy distinta a niveles otros, lo que hacía era comerse la cancha. Y en Sudamérica también, o sea, en la Libertadores, la Sudamericana fue muy buena. Nada, Jordi, dijimos al principio del vídeo, me dijiste, tengo una hora. Yo creo Sí, que la señora te va a bajar a la serie B, al sofá. posiblemente. Amigo, pues nada, tío, te agradezco mucho que me hayas ilustrado no solo a los suscriptores, sino a mí también, porque yo sabía algo del tema este del Calciopoli, pero vamos, comparado contigo, que claro, lo sigues de cerca por tu amor por la Juventus, pues me ha encantado, particularmente lo he disfrutado muchísimo. Todo lo que sé Bueno, aprender de la historia del fútbol a mí me fascina y me encanta conocer gente como tú que tiene conocimiento y curiosidades que contar. Y espero poder contar contigo en el futuro en otros vídeos. sí, claro, cuando quieras. Yo feliz, me he sentido muy cómodo. Bueno, fue un tema triste, pero siempre es bueno recordar ciertas cosas. Reitero que creo que fue correcto que la Juve bajara, aunque me duele, pero Yo creo que los eh, otros equipos no bajaron porque, claro, chequear la tabla de la Liga Italiana y ver al top 4 al Udinese, al Torino, sí, al Empoli, como que no va a llamar mucho la atención, ¿no? Eh, sí, entonces, bueno, cogieron una cabeza de turco como para castigar a alguien. Mogui tenía relación con la Juve, si hubiese sido del Milán, le hubiese bajado el Milán, seguramente. Y bueno, pagasteis ustedes merecidamente por todos los demás también. sí, pero mira, al final, como dicen,
si estuviste en Serie B y sigues siendo de la Juve, seguir perdiendo finales de Champions no es tanto problema. Habéis ganado 2 y habéis perdido 7, me parece. Siete. El 7. récord. Sí, sí. De Pero hecho, la bueno. Juve es el primer equipo en ganar todas las copas posibles ¿Mm? en los años 80 y es el equipo con más finales perdidas en Champions. Que esperamos eso algún día cambie y cuando eso pase se celebrará como corresponde. Sí. Yo no te veo a esa Champions a corto plazo, ni al Madrid tampoco. No te voy a engañar. Mira, cuando pudimos no lo ganamos, así que tal vez somos la sorpresa. ¿Por qué no le ganasteis al Barça, hombre, en el 2015? Uh, ¿Por qué no me hiciste ese favor? Ahí hubo un penal para Pogba, que le hicieron a Pogba. Recuerdo perfecto ese penal, lo tiran hacia abajo, no se cobra y eso hubiese cambiado todo el partido. Pero ¿qué pasa? Que tú no ves la Liga Española. Desde que llegó Guardiola hasta el 2017, 18 por ahí, Mascherano, él había acordado con los árbitros que él podía hacer 17 penaltis por partido. Ya el 18 ya igual se lo pitan. Pero los Sí. primeros 17, de hecho creo que el Barça le pitaron un penalti en contra, no sé si en 2 temporadas, una cosa así, en España. Yo no soy conspiranoico de decir es que los árbitros son del Barça, tal, aunque yo soy del Madrid, yo no soy conspiranoico porque tengo que ver muchas cosas raras para pensar que un árbitro favorece a uno o a otro. Y actualmente yo no creo que los árbitros beneficien al Barça o al Madrid, yo creo que se reparten los fallos por igual, al menos en los últimos años. Pero en la época de Guardiola, de Luis Enrique, sobre todo pero con Guardiola, es que eran penaltis clamorosos, pero Bueno, clamorosos. Monchi dijo, yo soy el de Italia, Mm. lo dijo, Exacto, yo soy el de Italia. pero Mm. Sí, hay en sí. otras latitudes. Recuerdo cuando él lo dice, yo soy el de Italia, y Mm. quedó ahí. Tengo amigos por ahí, por Claro, otros lados. Sí, sí. sí, sin duda, todos los equipos grandes de alguna forma tienen algún beneficio mayor, menor, Mm. pero es parte del fútbol. Pues nada, Jordi, vamos despidiéndonos, que sé que tienes Eso, cosas que hacer y nada, ha sido un placer, tío, y ojalá vuelva a verte pronto por aquí. eso, cuando quieras. Muchas gracias por la invitación, saludos a todos y espero que haya sido un buen programa para todos. Un abrazo.